Bien, ahí una vez un segundo. Me faltó agregar a alguien. Bien, entonces ahora sí. Vamos a retomar el problema que les dejé de, digamos, de tarea moral, ¿no? Entonces, bueno, mejor. La curva. Segundo es que... Un segundo, creo que ya se me trabó esto, pero ahorita. Bueno, ahorita en lo que se destraba Zoom. Déjenme pongo la ecuación. La curva X igual a T. Eso es lo que les había dejado, pues, digamos, de tarea. Entonces, vamos a graficarla, ya saben, ¿no? La idea es que utilicemos todas las herramientas que tenemos de cálculo y podemos, clases, no hay ningún problema, podemos hacer uso de la computadora para verificar que efectivamente sí, ¿no? Pero la idea es que por lo menos podamos hacer un esbozo de la gráfica solamente con las herramientas de cálculo, ¿no? Entonces sabemos que dy en dx está definido como dy en dt entre dx en dt, ¿no? Entonces, de aquí, entonces vamos a calcular dy en dt y por otro lado, dx en dt. Ahora, aquí nada más vamos a hacer aquí un paréntesis pequeño. La derivada con respecto, lo voy a poner con respecto a x nada más para cambiar la variable y luego nada más la migramos, ¿no? La derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x, que es igual, ¿no? Bueno, por un lado que me digan la cantidad, saben si quieren por el chat o abrir su micrófono. Bueno, más bien la forma de la función. Pero por otro lado que me dijeran, para los que no se acuerden, ¿cómo podríamos calcular esta derivada? Generalmente lo más sencillo que tenemos para calcular esta derivada, que bueno, es que no sé cómo decirlo para no darle la mitad de la respuesta, pero ¿cómo se hace, no? ¿Cómo la podría yo calcular si les pido que me demuestren que la derivada de esto de aquí es lo que exactamente muchos de ustedes ya se acuerdan? Yo nada más para corroborar eso, ¿no? Saben que hay muchas cosas aquí que a mí de las matemáticas, bueno, hay muchas cosas que me gustan. Una de tantas es que pues no tenemos que memorizar realmente gran cosa. Simplemente no nos acordamos, pues lo deducimos, ¿no? Algunas son más sencillas que las otras, pero que también ayer, bueno, nada más por tiempo ya no pude entrar mucho en detalle, pero también si no se acuerdan, por ejemplo, de la derivada de un cociente, pues deduzcámoslo, ¿no? Entonces ahí era una cosa interesante cómo se podía deducir la fórmula para derivar un cociente a través de límite, ¿verdad? Que es como los demostraron, bueno, los demostraron con Guillermo, todas las propiedades. Entonces, esto de aquí, bueno, vamos a suponer que, bueno, les da pena hablar, más que nada. Entonces, ¿sí? Profe, Y dime. no recuerdo si era así la derivada, pero tal vez el logaritmo el logaritmo de x está elevado a la 1, ¿no? O sea, tiene un exponente 1. Entonces, si lo derivas con respecto a eso, pues te quedaría lo mismo, pero le restas 1 al exponente. No. Creo que ya me hice bolas. No te preocupes, pero por ahí, bueno, es que ahorita estaba pensando, esa es una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando los que lleguen a llevar Mate 4, hay unas cosas que luego conviene mucho pensar como, con esa composición, ¿no? Por ejemplo, yo podría pensar que X, digo, no tiene nada que ver con el problema, pero ahorita me acordé. Yo X lo puedo tomar como E a la logaritmo natural de X. Y esto se ve que si se cumple, ¿no? Y por ejemplo, aquí, digo, ya me estoy yendo muy, muy lejos, pero por ejemplo, cuando resuelvan ecuaciones en donde tengan soluciones complejas, solución de una ecuación diferencial con solución compleja, entonces esta identidad les va a servir mucho para
para ver cómo es, ¿no? Porque, digo, lo voy a poner aquí. Podrían encontrar una solución. Imagínense ustedes nada más esta solución y que yo les pido que la grafiquen. La solución de E a la A más I veces B. Esto, bueno, para los que han visto un poquito de esto en la prepa o con Guillermo, no sé si lo llegaban a mencionar de pasadita. Este es un número complejo, ¿verdad? Tengo su parte real y su parte imaginaria. Y ahora tengo una exponencial elevada a un número complejo. ¿Eso cómo lo grafico? Quién sabe, ¿no? De entrada lo meto a GeoGebra y me va a mandar al demonio, ¿no? Pero yo, si llego a esta solución, pues me gustaría ver la curva para ver cómo se comporta esa solución de esa ecuación diferencial que nos puede estar representando cualquier fenómeno físico, biológico, hasta social, ¿no? ¿Sí qué pasó, Frida? Una pregunta, es que nunca Sí. he entendido exactamente bien cuál es el concepto de número complejo. O sea, sé que es como parte imaginaria, pero ¿qué es la parte imaginaria? Ah, ok, sí. Bueno, esto lo voy a dejar ahí un ratito y ahorita lo digo. La idea es que, por ejemplo, bueno, eso creo que ya hasta nosotros lo hemos platicado. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar en un espacio y en algunas ocasiones lo tenemos que aumentar para poder resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, si estoy en los números enteros, todo funciona muy bien. Puedo hacer sumas, puedo hacer restas. No, si estoy en los números naturales primero, ¿no? Estoy en los números naturales, que son básicamente los enteros positivos. Puedo hacer sumas y multiplicaciones por positivos y todo eso, ¿no? Pero si ya quiero hacer una resta, entonces voy a tener números que me salen con el signo negativo, ¿no? Entonces en ese caso digo, ok, aumento mi espacio de trabajo a los enteros. Ahora sí tengo todos los enteros desde negativos hasta positivos y ya puedo trabajar con restas. Ahora, estoy muy feliz trabajando con eso y de repente quiero definir la división. Entonces, para definir la división, en algunos casos me va a quedar números racionales, A sobre B. Entonces, tenemos que aumentar nuestro espacio a los racionales. Entonces, ya tengo una parte de enteros racionales. Y así me sigo, ¿no? Luego puedo agregar los irracionales para números como pi, de repente lo defino y, bueno, eso es donde dijiste, bueno, aumentemos el eso. Y ya con esto tengo racionales y irracionales, pues tengo todos los reales. Y ya no. Y de repente entonces digo, pues por alguna razón quiero sacar ahora una raíz de -1. Eso tampoco puedo trabajarlo como venía haciéndolo, ¿no? Entonces ahora puedo definir este número que, bueno, vamos a tener una cosa que por un lado tenga la representación de los números reales y por otro lado tenga esta representación de esos números que pues le llaman imaginados porque en realidad la raíz de -1, pues quién sabe cómo se pueda ver de entrada directamente en la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llamarle imaginario, ¿no? Eso aparte, acuérdense, bueno, no me acuerdo si ya lo platiqué también, pero esto aparte viene de de los cuaterniones. Eso hace, bueno, hace mucho, 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 un matemático, ahorita se me fue su nombre, no me acuerdo si fue el mismo Cochillo, Euler, pero Euler probablemente, define un número, una expresión mucho más compleja que son los cuaterniones, y de ahí viene heredado cómo se pueden ver, ¿no? Y bueno, eso les digo, nada más los números imaginarios vienen de eso, ¿no? De aumentar el espacio a donde lo podemos ver. Y entonces ahora podría hacer la representación como la tengo, ¿no? Porque todos los números que he hablado hasta ahorita, hasta los reales, pues yo los puedo dibujar en la recta, ¿no? Simplemente le fue agregando cosas, ¿no? Tenía los enteros, digo, tenía los naturales, luego le agregué los enteros, luego le agrego los racionales por acá, luego le agrego los irracionales por acá, en enteros y, digo, en positivos y negativos. Pero sigo teniéndolo todo en una representación en el plano. Ahora, ¿cómo puedo ver los números complejos? Bueno, dices, bueno, como aquí ya no le puedo meter más, pues vamos a verlo en el plano cartesiano. Entonces decimos, aquí dejamos los reales. Bueno, déjenme le pongo ya en notación más matemática. Dejamos los reales aquí en este eje y aquí dejamos los imaginarios. Y entonces si tengo un número, por ejemplo, el 2 más 2i, número complejo, pues ya lo puedo representar. Si tengo un número 2 real, lo pongo por aquí. Si tengo un 2 imaginario, lo pongo por acá. Y entonces esto de aquí será mi número imaginario. Que increíblemente podemos hacer una representación también en vectorial. ¿Se fijan? Pues ya generé un vector ahí, ¿no?
Y es una cosa muy interesante que los podamos también ver así, porque hay otra rama de las matemáticas en donde todo esto lo hacemos como en representación vectorial, ¿no? Puedo entonces definir una magnitud, podría yo sacar entonces la magnitud de este vector complejo, podría definir un ángulo, no sé qué signifique de momento, pero podría definir yo un ángulo, ¿no? Y aquí lo veo claramente. Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para sumar números complejos? Pues hago la suma tal cual la hago con vectores, ¿no? Entonces, si tengo dos vectores que sumar, pues ¿qué hago? Sumo sus partes reales, sumo sus partes imaginarias. Entonces es muy fácil sumar números complejos así, ¿verdad? La parte de la multiplicación de números complejos es un poco más complicada, pero lo podemos ver también desde la parte de vectores. La división todavía está más complicada porque en vectores pues no tenemos una cosa como una división de vectores, ¿verdad? Eso no sé qué signifique pensándolo con este tipo de representación. Pero como tenemos aquí que son números con los que estoy utilizando como ejemplo, desde acá venimos, pues me gustaría poder hacer la división. Y entonces ahí hay toda una cosa interesante, ¿no? Les voy a pasar un libro, déjenme lo apunto nada para que no se me olvide, porque aquí no se puede hacer una discusión pues tan profunda porque se nos va el tiempo. Pero les voy a subir un libro al Classroom en donde es todo completamente dedicado a números complejos, ¿no? Se llama variable compleja. El más así como utilizado en la Facultad de Ciencias es el Marden, que está bastante introductorio, está bueno, ¿no? Hay otro libro, libros de álgebra, en donde también pueden ver esta parte hasta donde me quedé ahorita, hablar sobre el suma, resta, multiplicación, división, que son los libros de álgebra superior. Ahí los pueden ver, ¿no? Un poco más complejo, más subido de nivel, está el Marsden, porque obviamente, ¿qué es lo que vamos a querer? Pues trabajar con derivadas e integrales de todas estas cosas, ¿no? Ustedes no van a llegar tanto, a menos que alguien llegue a matemáticas 5. No me acuerdo si antes, bueno, en el temario como se daba en Facultad de Ciencias, sí llegaban algunos, como Matemáticas 5, que era ya una cosa completamente optativa, pero eso sí podrían llegar a ver un poquito. Acá no me acuerdo, sé que es Mate 4 si es nada más por área, que sí van a ver estas cosas como lo que les puse en un inicio, ¿no? Pero bueno, eso ya será. Estoy nada más aquí hablando de muchas generalidades pues para mencionar, ¿no? Porque es importante que veamos todo esto, ¿no? Entonces, bueno, regresando, ya me fui por las ramas de que me acordé de la representación, pero esa es la idea, ¿no? Exactamente por eso metemos esta parte imaginaria, nada más para cubrir operaciones que no podíamos cubrir anteriormente. Pensemos, por ejemplo, que es donde vendría esto, si tengo esto de cosa de aquí, si se los escribo así nada más, b cuadrada menos 4ac, eso, bueno, eso se llama discriminante y ya sabemos, digo, nos acordamos que viene de la fórmula general. Que tenemos entonces menos b más menos la raíz cuadrada de, bueno, entre 2a, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente para polinomios que queremos sacar las raíces, tenemos que considerar que tenemos una raíz que nos puede llegar a quedar negativa. Como hemos dicho ahorita, bueno, como he mencionado muchas veces ahorita, si llegamos a tener estos casos, pues los omitimos. No nos interesan de momento porque estamos trabajando con reales. Pero ya en otras ocasiones, pues sí nos va a interesar tener estas cosas bien definidas y entonces nos van a dar soluciones complejas. Esto de aquí, simplemente le ponemos a lo que nos dé la raíz una i y ya sabemos que viene de una raíz negativa. Y entonces ya podemos trabajar. Porque uno de los teoremas que también creo que ya se los mencioné, uno de los teoremas fundamentales del álgebra es que un polinomio va a tener el número de raíces igual, digo, el número de raíces igual a su grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les digo que y es igual a x a la cuarta, ¿cuántas raíces tendría que tener? Es decir, ¿cuántas veces atraviesa el eje? Así, por ejemplo, si tengo un polinomio de grado 3, bueno, a más de x cuadrada y así. Como tengo este 3 aquí, yo espero que al menos atraviese 3 veces el eje. Pero, por ejemplo, nos vamos a esta situación de aquí. Si yo la grafico, nada más lo pasa una vez. Entonces, como que tengo problemas ahí con el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Uno de los teoremas. Porque aquí directamente puedo ver una. Cuando x es igual a 0, toco el eje. Pero me faltan otras 3 raíces. Esas 3 raíces van a estar en los números complejos.
para completar, ¿no? Necesitamos tener todas las raíces. Y hay un montón de cosas que podemos sacar todavía ahí, ¿no? En realidad, el estudio de los números complejos es, obviamente nos estamos llevando a matemáticas más avanzadas, pero realmente los problemas interesantes e importantes de la física, de las matemáticas, de la ciencia en general, pues es entrando a los números complejos, ¿no? Pero bueno, igual nada más era un paréntesis, déjenme lo borro para no hacer más bolas, nada más para que consideren que todo lo que se puede todavía ahondar en matemáticas. Bueno, déjenme entonces ya regresamos a la derivada que nos interesaba. Esto de aquí se puede resolver con derivación implícita. Cuando no sabemos cómo resolver esto de aquí de entrada, pues entonces vamos a decir, yo sé que y, yo, por ejemplo, yo podría tomar que y es, podría tomar que más bien e a la y es igual a x, ¿no? ¿Esto de dónde viene? De tomar que y es igual al logaritmo natural de x, ¿no? Si yo no sé cómo derivar el logaritmo natural de x para obtener la derivada de y, entonces la despejamos, ¿no? Entonces me va a quedar e a la y es igual a x. Entonces derivemos esta ecuación que tenemos aquí. Si yo la derivo, entonces ahora sí vamos a tener que la derivada de e a la y es e a la y misma por la derivada de y con respecto de x. Derivé, ya terminé de derivar del lado izquierdo, ¿no? Y ahora saco la derivada del lado derecho, esto sería la derivada de x con respecto de x, me va a dar 1, ¿no? Y entonces yo, pues ya despejemos nada más, la derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre e a la y. El problema aquí es que obviamente si yo empiezo trabajando con x, quisiera seguir trabajando con x siempre, ¿no? Para no dejar todo en términos ahora de y. Entonces pues vamos a sustituir esto de aquí, pero esto de aquí yo ya lo conozco. E a la y es igual a x. Entonces esto de aquí es igual a 1 entre x. Entonces y estaba definido de esta manera. Entonces podríamos ahora poner que la derivada del logaritmo natural de x con respecto de x es 1 entre x, ¿no? Entonces esa es la forma en que podríamos retomar si no nos acordamos quién es la derivada del logaritmo. Bien, entonces ese nada más era un pequeño paréntesis. Vamos a hacer ahora sí la derivada de las funciones, ¿no? La derivada de y con respecto, la derivada de y con respecto a t sería 1 más, y aquí me equivoqué, ¿no? Ya hice combinación de ¿no? Para todos los casos. Entonces sería la derivada del logaritmo de t es 1 entre t. Y para x, la derivada con respecto de t es 1 menos 1 entre t. Esas serían las dos derivadas, ¿no? Y entonces ya tengo que hacer yo el cociente, ¿no? La derivada de y con respecto de x es igual a, esto de aquí es 1 más 1 entre t, entre 1 menos 1 entre t. Eso me está dando, ¿no? Ahora, esto de aquí, pues obviamente lo tenemos que poner más bonito, ¿no? Esto de aquí lo puedo reescribir para ponerlo solo como una sola fracción. Yo podría poner que esto es t más 1 entre t, entre t menos 1 entre t. Entonces, igual, ya por regla del sándwich, esto por esto, por esto, se me van las t, y me va a quedar nada más t más 1 entre t menos 1, ¿no? La derivada está dada por esto. Y entonces ahora sí viene otra pregunta interesante. Ya que tenemos la derivada, díganme en qué punto la tangente es horizontal y en qué punto la tangente es vertical para esta curva, para la curva definida por estas funciones. No sé si en 1. Exactamente, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver, por ejemplo, que la tangente, entonces primero empiezo con esta, la tangente vertical. Ya sabemos que la tangente vertical se nos hace cuando la pendiente es infinita, es decir, cuando t menos 1 es igual a 0, ¿no? Esto implica que t es igual a 1 y sustituyendo, yo puedo poner que x es igual a, otra pregunta para ver cómo se acuerdan, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1?
1 sobre... Bueno, nada más sustituyendo el valor del logaritmo, ¿no? El Ah, logaritmo sería 0, ¿verdad? ¿A qué número tengo que elevar un número para obtener un 1? Pues a la 0, ¿verdad? Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0, entonces esto se me hace 0, y esto de acá se me hace 0. Entonces, en el punto 1,1 tengo una tangente vertical. Y si quieren, lo podemos recordar por acá. Aquí lo voy a poner en chiquito, nada más para que la curva del logaritmo es así, ¿no? En donde, en este caso, por aquí pasa por el origen. Y esto ya sabemos que es el número 1, ¿verdad? Bien, entonces ya en el 1,1 tengo una tangente vertical. Ahora, la pregunta importante, la difícil aquí, ¿dónde tengo la tangente horizontal? ¿En 0 o en 1? Vamos a ver, ¿no? Exactamente, ahí, como habíamos dicho, tenemos que fijarnos entonces en esta función. Yo tengo que la tangente horizontal sería cuando t más 1 es igual a 0. Esto implica que t es igual a menos 1. Y ahí tengo un problema, ¿no? Bueno, este para los matemáticos es como una exclamación, que es como, bueno, se llega a usar una contradicción o un problema ahí que hay matemáticamente hablando. ¿Por qué me provoca un problema este despeje? ¿Por el signo negativo? No sé. Exacto, entonces sí, exactamente esa es la razón. Como tenemos un signo negativo ahí, y yo digo, ok, ya llegué, pues yo llegué matemáticamente a esa situación, que en t igual a menos 1 tengo una tangente horizontal. Pues vámonos a nuestras ecuaciones originales para encontrar, así como hicimos aquí, para encontrar en qué punto ocurre, ¿no? Me voy a la ecuación y pues ahí tengo un problema, ¿verdad? Porque el logaritmo de menos 1 no lo puedo calcular. El logaritmo siempre está definido, como la gráfica que puse aquí, para los números positivos. Entonces no existe una tangente horizontal para esta curva. Si quieren, les puedo hacer ya igual se les queda como tarea moral, que hagan la gráfica. Y esta gráfica sería así, ¿no? Con este punto en 1, bueno, no me quedó a lo mejor en escala, pero sería en el 1,1. Y va, y viene, ¿no? Entonces, lo que sí, bueno, ya vimos, no podemos encontrar una tangente horizontal, no va a existir. Esta va a seguir abriendo a todos lados. De hecho, si quieren, hasta les podemos poner un orden, se va recorriendo la curva en este sentido. Ya nada más podríamos, por terminar el estudio, rápidamente de esto, podríamos definir aquí cuál es la parte de cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces, para ver concavidad, pues volvemos a derivar, ¿no? Entonces voy a tener que la segunda derivada de y con respecto de x está dada por la derivada con respecto de t de t más 1 entre t menos 1. Entre la derivada de, perdón, entre la función esta, ¿no? Entre esta de aquí. Que sería entonces, podríamos ponerlo ya de como t menos 1. T menos 1 entre t. Que es la derivada de x, ¿no? Con respecto de t. Entonces, bien, ya nada más vamos a hacer la derivada para hacer los. Entonces, el de abajo, t menos 1, por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, que es 1 de nuevo, entre el de abajo al cuadrado, entre t menos 1, entre t, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo cómo. Esto de aquí arriba, se ve que si yo, bueno, las multiplicaciones no hay problema, entonces me va a quedar t menos t y menos 1, ¿verdad? Entonces de hasta acá arriba me va a quedar un menos 2. Menos 2 entre t, bueno, ya lo podría hacer, pero lo voy a poner nada más para que se vea. T menos 1 cuadrado entre t menos 1 por t, ¿no? Entonces ya hacemos regla del sándwich y me va a quedar menos 2t
entre t menos 1 al cubo. Bien. Bueno, estamos trabajando nada más con los test positivos porque no tenemos la función definida por afuera. Eso es lo importante de tener bien definido el dominio de la función. Entonces, esta parte de acá arriba, el numerador, lo que vamos a ver es que ese numerador me cambiaría de signo si yo me fuera a los negativos, pero como no puedo trabajar de ese lado, entonces el numerador siempre va a ser negativo. O sea, el signo menos me lo está definiendo explícitamente. Bien, entonces eso no me preocupa mucho. Vamos a ver en el denominador. Entonces, el denominador sí puede cambiar. Tenemos que exactamente es igual a 0 en t igual a 1. Entonces ahí podríamos hacer el punto de inflexión, digámoslo así, ¿no? Para t menor que 1 va a tener un comportamiento y para t mayor que 1 va a tener otro comportamiento. Entonces, ¿cómo sería, no? Si yo considero t menor que 1, entonces esto de acá abajo me va a dar negativo, porque el signo, bueno, el cubo le presenta el signo, esto va a ser negativo, y entonces para esto me va a quedar que es cóncava hacia arriba. Porque negativo con negativo se hizo positivo, ¿no? Y luego para t mayor que 1, entonces esto no va a cambiar también, y esto ahora sí me va a quedar positivo. Me queda positivo negativo entre positivo, me va a quedar negativo, y entonces hacia abajo, ¿no? Entonces, y se ve, ¿no? Exactamente, podríamos calcular exactamente qué valor tiene ahí, que va a ser este punto, y entonces se ve que para acá tiene la concavidad hacia abajo, y para acá tiene la concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces, esa sería la forma de trabajar con estas funciones. Sí, no hay ningún problema. Les voy a dejar otro problema nada más para que igual de tarea moral para que lo chequen, donde podemos también irnos. Es una curva muy interesante, pero quiero pasar más bien ahorita a ver la parte de los dominios. Pero nada más se las dejo ahí, inténtenla y me dicen qué tal les fue, ¿no? Que trabajemos con los polares, ya las definimos de alguna manera, vemos que es una especie de paramétrica, entonces podremos trabajar también con polares, ¿no? Con la consideración, por ejemplo, como estamos trabajando con el ángulo θ ahí, vamos a tener una cierta periodicidad. Entonces, eso es lo que se pone interesante en estos problemas. Entonces, encontrar la tangente a la cicloide definida por x igual a r por θ menos seno de θ y y igual a r por 1 menos coseno de θ. En el punto y tercios. Bien, entonces ahí tendrían que hacer todo. Sacan las derivadas. Aquí en este caso, R sería una constante, ¿no? Vamos a tomar que es una constante y nada más está cambiando el valor de θ, ¿no? Entonces hacemos la derivada con respecto a θ, nuestro parámetro es θ. Vemos la primera derivada y la sustituimos en el punto. Ahí ya directamente me va a dar la pendiente, ¿no? Igual, ya que sepamos eso, podemos sustituir el punto mismo en X y Y y vemos exactamente en dónde se encuentra, ¿no? Esa sería una de las cosas. Y además, los puntos de tangente horizontal y vertical. Entonces, igual, ¿no? Ya que tienen la primera derivada, no tienen que hacer mucho más, nada más es analizar dónde se me va a hacer esto, 0, y dónde el denominador se me va a hacer 0 para encontrar la vertical, ¿no? Les digo, aquí la cosa interesante es que vamos a tener una periodicidad, entonces no vamos a encontrar solamente un punto, tenemos que encontrar varios puntos conforme vayamos dándole vuelta al círculo,
volvemos a regresar al punto, ¿no? Entonces, vamos a tener una enésima cantidad de puntos, ¿no? Y digo, nada más por intentar hacer más o menos la gráfica. Esta es una curva que va así. Así sería, ¿no? Y la forma de entenderla es como si tuviera un círculo. Imagínense una, no sé, una lata, un círculo que tiene un punto. Por ejemplo, yo pongo en la lata, que está así, y pongo aquí una pluma, ¿no? Y empiezo a girar la lata sin que se vaya deslizando, ¿no? Exactamente va girando así. Entonces, este punto va a empezar a hacer esta curva, ¿no? Si se fijan, el punto, aquí podría tener yo mi lata, por ejemplo. Y aquí estoy, ¿no? Entonces, conforme voy deslizándola, el punto se va dibujando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a tener, bueno, ya no me quedó la lata del mismo tamaño, pero voy a tener el punto máximo cuando el punto esté aquí y luego vuelve a tocar cuando ya completó un ciclo completo, ¿no? Y luego vuelve a empezar, ¿no? Esa es la forma en que tiene esta cicloide definida por esas curvas, ¿no? Entonces ve que voy a tener varias horizontales, por ejemplo, aquí, 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 y voy a tener varias verticales, ¿no? Aquí, aquí, aquí y así, ¿no? Entonces inténtenlo resolver, es bastante interesante este tipo de problemas. Todo se recicla, todo lo que ya vimos, pero cambia un poquito por ser polares, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo, inténtenlo y si no, luego lo revisamos. Entonces, ahora sí, ya nada más para no alargar mucho la clase, en 20 minutitos lo podemos checar. Vamos a regresar a las funciones vectoriales, que ya las retomamos, bueno, ya las habíamos abordado la clase de ayer, pero nada más para resolver ahora sí unos cuantos problemas vectoriales. Entonces, lo que habíamos dicho, o lo que habíamos visto es que una función vectorial la podemos definir como un R de t igual a f de t, g de t, me parece que le llamé a la última h de t, ¿no? En donde estas les habíamos llamado funciones coordenadas. Y como les decía, ¿no? Si se fijan, es una generalización de las paramétricas, ¿no? Nosotros en curvas paramétricas de lo que estuvimos viendo hasta ahorita, pues nada, nos quedamos con estas dos funciones, pero podría plantear una tercera función y ya tengo una curva que se está moviendo en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. Y la podría llevar a la número de dimensiones, como les digo, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama funciones vectoriales? También eso creo que lo platicamos ayer. Si yo, por ejemplo, voy dibujando mi curva, yo puedo empezar a lo mejor aquí, ¿no? Y desde ese punto donde se encuentra, yo ya sé que un punto en el espacio y lo puedo, si tengo asignado un origen, lo puedo representar por un vector. Ahí está el vector, ¿no? ¿Cuál sería el vector? El x0, y0, z0, ¿no? Le llamé 0 para poner como un origen, ¿no? Y nada más tendría que sustituir aquí, ¿no? F de t0, g de t0 y h de t0 me daría el punto. Y luego lo empezamos a dejar que varíe el parámetro y me puede ir generando una curva, por ejemplo, así, ¿no? Lo pongo así para ver si se ve más o menos la parte como tridimensional, ¿no? La cosa aquí es que, por ejemplo, yo puedo ir tomando para cada punto su vector de posición y entonces puedo ir generando la curva, ¿no? Que está determinado cada punto por esas funciones, ¿no? Otra forma de que lo podemos ver, que digo, es medio obvio, pero lo voy a poner también, lo podríamos ver así, ¿no? F más G de T, J más H de T en K. Pero bueno, como ya tenemos más funciones, pues entonces se vuelve un poquito más complejo analizarlas, ¿no? Entonces, como vimos en el problema del logaritmo, pues nos conviene tener siempre, para empezar, bien definido el dominio de la función. Porque así ya sabemos de dónde nos podemos basar, ¿no? El logaritmo estaba sencillo, rápidamente veíamos dónde existía. Pero pensemos, por ejemplo, dominio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un R. Además, por eso le puse R, ¿no? Para dejar bien explícito que estos son los radios de posición. Entonces pensemos que está definido, por ejemplo, por t cúbica, logaritmo natural de 3 menos t, raíz de t, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos esa curva y queremos empezar a analizarla. En algún momento a lo mejor vamos a ver sus tangentes, si hace una curvatura, no sé.
que ya digo, ya había mencionado esa palabra, todavía no la analizamos, pero podemos querer analizar de diferentes maneras. Entonces, lo primero es ver dónde vive la curva. Entonces, el dominio, que también ya lo habíamos dicho, nada más lo voy a escribir. Está dado. El dominio de R es igual a la intersección de los dominios, ¿verdad? Entonces, el dominio de F intersectado con el dominio de G intersectado con el dominio de H. Entonces tenemos que calcular todos los dominios, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? El dominio de F, ¿quién es? Son todos los X, tal que X está en ¿dónde? Este no se ve que tenga restricción, ¿no? La función al cubo la puedo definir en todos los reales, entonces lo puedo poner que son los X, tal que X está en los reales. No hay ninguna restricción. Ahora, el dominio de G, ahí ya tenemos otro problema. O, bueno, más bien, ahora sí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces van a ser las X tal que se... Ay, perdón, yo estoy hablando de X cuando son T. Pongo T, ¿no? Estamos con el parámetro. T está en los reales, ¿no? Entonces, ahora sí. Vamos al dominio de G. El dominio de G va a ser las X tal que 3 menos T tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y además tiene que ser mayor estricto que 0. Ahorita vemos esa región cuál es. Porque no está definido el logaritmo en 0, ¿no? Y ya el dominio de H va a ser igual, ¿no? Y yo me volví a equivocar. Aquí con una T. Van a ser las T's tal que T es mayor o igual que 0. Que es donde tengo definida la raíz cuadrada en este caso, ¿no? Entonces ya con esos 3 dominios definidos, yo sé por un lado, este no me importa, ¿no? No me preocupa porque, bueno, está definido siempre. Este sí me acota. Este yo sé que tengo que tomar las T's mayores que 0. Y este de aquí, por ejemplo, si yo despejo esta inecuación, ya saben que, bueno, así le llaman, me quedaría que T es menor que 3. Entonces, el dominio de la función R son las T's tal que T es menor estricto que 3, mayor igual que 0. O lo puedo representar también en el dominio 0,3, ¿no? Solamente ahí me va a interesar cómo se está comportando la curva, ¿no? Y es interesante o es importante porque si llegamos cuando estemos haciendo nuestro análisis algebraico, bueno, de las tangentes y eso, si me sale algún valor que esté fuera de este intervalo, no me importa, porque yo sé que ahí la función está definida. Entonces, nada más para tenerlo en consideración, ¿no? Así es como vamos a sacar todos los dominios. Entonces, bien. Vamos a ver uno más, ¿no? Bueno, si no, hasta se los dejo de tarea. No hay mucho problema, ¿no? Determinar el dominio de R de T definida como raíz de 4 menos T cuadrada, E a la menos 3T, logaritmo natural de T más 1. Entonces, es similar al pasado, ¿no? Este de aquí no me preocupa mucho. La exponencial está definida para todos los valores. Nada más tenemos que ver qué restricción nos imponen estas dos funciones. El logaritmo igual solo está definido en los positivos, mayores estrictos que 0, y la raíz está definida para los números positivos, ¿no? Para, bueno, todo lo que el argumento sea positivo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer el despeje, ¿no? Calcúlenlo, vean cuánto les daría, nada más es cosa de calcular los dominios de cada una de las funciones y entonces y hacer la intersección de esos dominios, ¿no? Aquí como hicimos acá. Esta intersección, digo, este dominio intersectado con este dominio, el de G y el de H. Y el otro, bueno, no aporto nada
complejidad, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos bien definida dónde va a estar nuestra función, entonces podemos seguir queriendo trabajar, ¿no? Tal vez podemos ver el límite de una función con el dibujito que yo les había puesto, por ejemplo. Yo podría ver qué es lo que va a pasar si me estoy acercando a este punto. Yo podría aproximarme tanto como quisiera al punto y me tendría que dar el punto mismo, o tendría que darme algún otro valor, ¿no? Pues yo lo que quiero es ver cómo se iría haciendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues haciendo que t tienda a 0, ¿verdad? El incremento de t sería muy pequeñito, ¿no? Y eso, como imaginarán, ahorita nos está llevando a ver lo de las derivadas, ¿no? Que eso se los puse aquí ya para que no me llevara mucho escribirlo, pero entonces vamos a ver el límite de funciones vectoriales. Entonces, el límite de un vector R se define por el límite de sus funciones coordenadas. Y si se fijan, pues la idea aquí es, como ya los comenté, creo que también lo platicamos un poquito ayer. Por ejemplo, yo me quiero aproximar a este punto. No sé cuál sea. Yo nada más lo proyecto aquí para que sea más fácil de visualizar para nosotros. Pero entonces, cuando voy variando cuando voy variando t y por ende r, entonces me voy aproximando por aquí y por acá a un cierto valor, ¿no? Me puedo ir aproximando a lo mejor por esta dirección, pensando en que de alguna manera se está moviendo, y por esta dirección me estoy aproximando a este punto y a este punto, ¿no? Eso quiere decir que si yo quiero calcular el límite de R, pues tendré que calcular el límite de este punto y el límite a este punto, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces podemos poner así el límite de coordenadas sean L1, L2, L3. Y se fijan, bueno, supongo que también lo vieron, aunque sea de pasadita con Guillermo, podemos establecer esta definición con base en las épsilon y deltas para establecer intervalos. Ya ven que la definición formal del límite está dada por épsilon y deltas, ¿no? Entonces, podríamos establecer eso para cada uno. Eso sí tendríamos que hacerlo para cada una de las componentes, ¿no? Entonces, si tenemos estos números en los reales y R está definido como f de t, lo voy a volver a escribir nada más para dejarlo aquí cerquita, g de t, h de t. Entonces, el límite de R de t, cuando t tiende a un cierto valor a, de momento vamos a pensar que es cualquier número a, es igual al límite cuando t tiende a de f de t, el límite cuando t tiende a de g de t, y el límite cuando t tiende a de h de t. Entonces, eso también es bastante conveniente, ¿verdad? Porque podemos hacerlo muy sencillo, el límite de estas funciones, nada más calculando el límite de cada uno de ellos, ¿no? Y se calcula como ya lo habíamos ustedes visto en el semestre pasado, ¿no? Por ejemplo, obtener el límite de R de t igual a 1 más t cúbica, 1 más t cuadrada menos 1 sobre t, coma, eso está interesante, t cuadrada más t cuarta entre t sexta menos
t cuadrada. Cuando t tiende a 0, ¿no? Pues ya habíamos visto, por ejemplo, en estos casos, que cuando t tiende a 0, esto se nos indetermina directamente, ¿no? La primera no tiene problemas si quieren, pero la segunda entrada, o sea, la función g y h sí tienen problemas, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo le podíamos hacer algebraicamente para quitarnos estas indeterminaciones cuando se podía, ¿no? Entonces, el límite de r de t, cuando t tiende a 0, es igual al límite, cuando t tiende a 0, de 1 más t cúbica. Ese se ve cuánto es, ese no hay problema. El límite, cuando t tiende a 0, de 1 más t al cuadrado menos 1 entre t. Y el límite, cuando t tiende a 0, de t cuadrada más t cuarta entre t sexta menos t cuadrada. Entonces, bueno, ese habría que calcular. Este no hay problema, ¿no? Sacamos el límite, como no se indetermina, este directamente lo podemos decir que esto es igual a 1, ¿verdad? Digo, vamos a tener un vector. El límite de una función vectorial, pues es un vector, como habíamos dicho, ¿no? Nos estamos aproximando a ese punto en el espacio que está definido por un vector. Entonces, bien, ese está. Este de aquí, ¿cómo lo podría yo visualizar? ¿O cómo lo podría yo resolver? Pues podríamos entrar, despejar, bueno, abrir el binomio que tenemos ahí, ¿no? Esto me va a quedar 1, bueno, 1 al cuadrado más 2t más t cuadrada menos 1, ¿no? Entre t. Entonces se ve que, por ejemplo, en este caso, con este se me va a quedar nada más estos términos de aquí, puedo factorizar una t, ¿verdad? Y ya no hay problema de que ya nos quitamos la indeterminación que teníamos abajo. Este de acá también habría que resolverlo. ¿Cómo lo podemos poner? Pues podemos factorizar un t cuadrada, parece ser también, ¿no? T cuadrada que multiplica a 1 más t cuadrada entre, si factorizo otra vez un t cuadrada, me va a quedar un t cúbica menos 1. Y ya no hay problema, ¿verdad? Porque simplemente, bueno, estas se van. Y entonces, esto de aquí, este menos 1 que tengo aquí, me impide que se indetermine el cociente. Y entonces ya puedo calcular el límite, ¿no? Entonces, este límite me quedaría dado por 1, este de aquí se ve que me va a quedar un 2. Y el último me va a quedar un 1, un menos 1, ¿no? Por el de abajo. Entonces, ese sería mi límite de esa función vectorial en ese punto t igual a 0. Entonces, digo, ya ahorita me fui un poquito rápido dando estos temas porque creo que no hay mucho problema. Estamos reciclando, nada más estamos viendo cómo se adapta todo lo que ya habían visto en Mate 1, cómo se adapta a este tipo de funciones. Vimos el dominio, lo calculamos igualito, nada más para cada componente. Vemos el límite, que exactamente es igual, ¿no? Vamos a aplicar el límite a cada una de las componentes. Y entonces ahora nos llevaría a ver cómo se calculan las derivadas. Pensamos que es lo que nos va a interesar más a fondo, ¿no? Entonces aquí para ya no hacerlo más tardado, bueno, para ustedes, para no hacer la clase mucho más tardada, aquí les pongo, bueno, un dibujito que ayuda a entenderlo, unos puntos, y como tarea, digamos, como un poquito de trabajo asíncrono que luego lo dejamos muy de lado, les dejo este pequeño párrafo. Digo, no es mucho más largo, digo, vean, ahí termina nada más pensando en que al final de todo lo que explico aquí está enlistado en este último teorema, ¿no? Entonces, nada más voy a leer el teorema para dejarlo claro, ¿no? Entonces, si tenemos una función vectorial r de t definida con estas funciones y estas son funciones derivables, entonces la derivada de r está dada por la derivada de cada una de las funciones. Y ya es otra vez bastante cómodo de trabajar de esta forma, ¿no? Digo, todo está justificado, échenle un ojo aquí, cómo está haciendo y se ve, ¿no? Cuál es lo que ya había yo dibujado, a lo mejor aquí en este dibujo se ve un poco más preciso, como si yo tengo un vector
en t, y lo quiero ver ese otro vector en un tiempo posterior, un t más h, entonces puede generar este punto y este punto, ¿no? Si yo esta h o ese delta de t lo empiezo a hacer más chiquito, entonces este punto q se va a ir aproximando a p. Y se fijan de la resta de p a q, yo voy a generar aquí una secante. Esa secante, conforme la voy acercando el punto q al punto p, se va aproximando a esta recta de aquí, ¿no? La pendiente de la recta secante, el límite de la pendiente de la recta secante cuando t tiende a cero, cuando delta de t tiende a cero, es la pendiente de la tangente, ¿no? Así como lo habíamos o como lo definieron ustedes en funciones en los reales, será ahora para funciones vectoriales, ¿no? Igualito, nada más que con la consideración que vean que antes teníamos un número, ahora tenemos un vector. Y entonces el vector me está dado este de acá, este vector que tengo aquí en rojo, porque yo necesito saber la dirección exactamente en la que se mueve, ¿no? Y entonces con eso, si se fijan, para la clase del próximo lunes, ya vamos a poder empezar a hacer descripciones de la curva, ¿no? Se ve que, por ejemplo, si yo voy moviéndome el punto P por la curva, esa línea roja que tengo aquí dibujada se va a ir moviendo, ¿no? Y me va a ir diciendo cómo va cambiando la curva. Y como ya platicaron en física y ya a lo mejor también nosotros hemos platicado un poquito, esa curva también me va a decir, por un lado me va a decir hacia dónde se está moviendo la curva, pero además me puede decir con qué velocidad se está moviendo. Y ya estamos trabajando en un sistema de 3 dimensiones, ¿no? Y si se fijan, no hay ninguna restricción en que nosotros podamos seguir esto hacia las 4 dimensiones, las 5 dimensiones o las n dimensiones. Es algo de lo que tiene también es muy, muy robusto las matemáticas, ¿no? No lo podemos visualizar, pero si yo lo quisiera llevar para allá, lo puedo entender y lo puedo aplicar, ¿no? Independientemente de la interpretación que sí se le puede dar, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos en esta parte nada más para que se vea la matemática, ¿no? Entonces, bueno, les dejo que lean este párrafito nada más para que se entienda bien ese teorema final que les pongo. Igual lo podemos platicar un poquito la siguiente clase, que ya vamos a directamente empezar trabajando con derivadas. Lo platicamos y empezamos a resolver algunos problemas, ¿no? Vamos a ver, como les decía, pues a lo mejor definir algunas rectas, algunas rectas definidas por las derivadas que nos permitan analizar el comportamiento de la curva, ¿no? Cómo se va moviendo y todo eso. Ya, digo, nada más una última cosa porque esto sí nos va a interesar. Y como la siguiente clase estoy en pizarrón, seguro no me sale el dibujo también. También tarea, es algo muy rápido, nada más hacer una gráfica para que ustedes la visualicen bien. Graficar con lo que quieran, con cualquier programa de cómputo, ¿no? Graficar R de t igual a coseno de t, seno de t, coma t. Esta es una de las curvas con la que vamos a trabajar, porque se ve que es sencilla. Tenemos funciones coseno, seno y una en z que va creciendo constantemente. Entonces, nada más para que la visualicen, ¿no? La voy a intentar yo dibujar, pero bueno, para que la tengan más bonita en el recuerdo, y yo con eso ya podemos ir trabajando con un montón de cosas que podemos definir con las derivadas y con esa función que nos permite analizarla más fácilmente. Bueno, si no tienen dudas, bueno, nada más, ahora sí ya, nada más como anuncio final para la tarea que se me ha olvidado. Si se fijan, en la tarea había un problema 5 que no vamos a alcanzar a ver, bueno, no lo alcanzamos a ver el día de hoy. Entonces lo quité. Si revisan ahorita el problema de la tarea como está, bueno, la tarea si la vuelven a revisar, ya no está ese problema 5, ¿no? Entonces básicamente solo tendrán que resolver hasta el problema 4. El problema 4 pues es lo que nos está diciendo este teorema, básicamente con este teorema lo resuelven. La única cosa ahí que sería que lo intenten simplificar lo más que puedan, ¿no? No se va a poder simplificar mucho, pero sí algo como un poco de repaso del álgebra es que lo intenten simplificar. Factoricen lo que se pueda por ahí, vean cosas. Yo no quiero que lo lleven a su forma mínima, pero que si no nada más ahí me lo pongan. Lo derivé y ya, ahí está. Entonces un poquito, ¿no? Factoricen una t o un dot, por lo menos que se vea que intentaron hacer una factorización, ¿no? Esa sería la única consideración en el problema 4. Digo, no importa a dónde lo dejen, pero que si hagan por ahí un paso, 2 pasos de simplificación. Y ya el 5 lo vemos la siguiente clase, ¿no? Vamos a estar trabajando con derivadas. Ya que tengamos bien definidas estas derivadas, podemos definir la longitud de arco, que va a ser algo importante que nos permite, pues, definir otras cosas aparte de las curvas que estamos viendo aquí, ¿no? Pero esto sí es algo que ya veremos con calma, ¿no? Pero bien, si no hay ahora sí dudas de lo que presenté ahorita, de dominio, límite, derivada, que bueno,
todavía tienen que leer esa parte. Si no hay dudas de eso, nos vemos el próximo lunes para seguir trabajando con estas derivadas de funciones vectoriales. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. Hasta luego. vemos. De nada. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen fin para todas, para todos. Nos vemos. Profe, entonces la fecha de entrega sigue siendo la misma, ¿verdad? Sí, la dejamos igualito, porque como ya por lo que estaba viendo de las semanas que están muy pegadas, ya nada más nos quedan básicamente 2 semanas, 3 semanas. Entonces, mejor corto esta tarea y la dejamos el lunes y ya después vemos cuándo entregan ese otro problema, ¿no? Lo meter en la siguiente tarea. De acuerdo, profe, gracias. Dale, nos vemos. Muchas gracias, profe. Que Dale. tenga un bonito día. De nada, igualmente, nos vemos. Profe, perdón, ya no Sí. escuché